Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Yolanda de Creados con Pasión y en el vídeo de hoy vamos a reutilizar y dar una segunda vida a una sartén. ¿Queréis ver cómo? Pues quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! El trabajo que vamos a hacer hoy va a ser recuperar una vieja sartén. En un principio iba a tirarla y luego recordé que quedaban cosas súper chulas. Así que dándole vueltas al coco de cómo decorarla, lo voy a hacer de dos maneras diferentes. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tratar la base para hacerle por aquí un bonito decoupage, como habéis visto en la intro. Y por aquí lo veremos en las próximas semanas. Pero de todos modos hay que preparar la base y vamos con ello. Ya la tengo limpia, la he lavado bien y después la he dado con alcohol de limpieza para quitarle las posibles impurezas o excesos de grasa que pudiera llegar a tener. Y ahora le vamos a dar una mano de imprimación. Le voy a dar esta en concreto, que también es un bloqueador de óxido, y de esa manera me va a facilitar mucho el trabajo después. Con un trocito de esponja o con pincel, cualquiera de las dos cosas o como mejor nos convenga, le daremos una o dos manos y dejaremos secar. O si preferimos lo podemos dar con esponja para crear textura, lo que más nos interese o nos guste. Ya le he dado dos manos de imprimación, una con la imprimación antióxido y otra con una imprimación normal, tanto por fuera como por dentro. Y lo que he hecho ha sido desmontarla porque me ha resultado muchísimo más fácil y después simplemente colocaremos todas las piezas y la montaremos, sin más. De esta manera voy a trabajar muchísimo más cómoda. Y ahora, como os decía, por aquí le voy a hacer decoupage. Voy a utilizar esta servilleta y primero voy a hacer el fondo. La base la voy a craquelar. Le voy a dar primero un tono frambuesa a la parte de abajo, que no llega a ser un rojo tan vivo como este, y la parte de arriba vamos a darle un blanco roto como tiene la servilleta. Vamos a extenderle bien primero la capa de abajo, le daremos el craquelador y luego la capa de arriba. Para la capa de base voy a utilizar una esponja e igual que hemos hecho con la imprimación, voy a cubrir bien. Cuando tenga toda la capa, dejaremos secar. La capa de pintura ya está seca. Veis que no queda uniforme, pero tampoco me importa porque como lo voy a craquelar, no me importa que las zonas queden más o menos cubiertas. No voy a cubrir de craquelador toda la superficie de la sartén. El borde inferior voy a respetar el color rojo que le acabamos de dar. Ahora vamos a extender el craquelador. Hay muchas marcas diferentes, el que tengáis por casa. Eso sí, que sea de un paso. Damos la capa y extendemos. Cuanto más generosa sea la capa que demos de pintura, más grande nos va a quedar el craquelado. Yo le voy a dar dos manos. Con el craquelador hay que ser generoso sin exceso. No vaya a ser que nos queden feos goterones que caigan hacia abajo, y eso estropearía nuestro trabajo. Hay que dejar la carga justa sin que esté muy lamida. Una vez que he extendido esta primera capa, la dejo secar. Se ha secado la primera capa y como veis han quedado como unas celdillas opacas al secar. A veces ocurre con el craquelador, no sé bien exactamente por qué pasa esto. Si alguien lo sabe y me lo quiere dejar en comentarios, yo encantada de averiguarlo. La cosa es que yo, para evitar posibles errores, le voy a dar una segunda capa y esta segunda la voy a dejar secar muy bien. Ya han secado las dos capas de craquelador y ahora con una esponja le voy a dar el color de arriba. Cargo la esponja, lo podemos hacer también con pincel, a mí me gusta de las dos maneras, así queda quizás más homogéneo y con el pincel quedan como las rayas más marcadas. Súper importante, si la pintura empieza a secar no debemos repasar, porque si repasamos quitamos el efecto del craquelador, así que iremos por zonas a pequeños golpecitos, extendiendo la capa de arriba y intentando dejar la carga suficiente como para no tener que repasar. Que le demos más o menos pintura también afecta
a que la raya o la marca que nos salga del craquelador sea más o menos grande. Bueno, y cuando ya hemos cubierto toda la zona, lo vamos a dejar secar por completo antes de continuar con el siguiente paso. Ya se ha secado la pintura de arriba y el craquelado, y antes de continuar pegando la servilleta voy a terminar de rematar estos bordes de aquí con el color definitivo y voy a darle una mano del color que va a llevar la parte interna de la sartén. De manera que aunque esta parte de aquí no la vayamos a trabajar, ya por lo menos el tema pintura lo demos por terminado. Para marcar una línea que quede más o menos recta o a la misma distancia en la parte o en el borde de la sartén, coloco un soporte que suba un poquito la altura y directamente coloco un lapicero y voy moviendo o bien la sartén o bien el soporte para ir marcando y haciendo la línea que me quede entera a la misma altura. Una vez que lo tenemos marcado, con cinta carrocera protegeremos este borde y pasaremos a pintar con el mismo tono frambuesa, granate o rojo que hemos utilizado para el fondo del craquelado. La parte interior de la sartén y el mango la pintaremos en el mismo tono blanco roto que le hemos dado por encima. Para pintar este borde, que lo voy a hacer del mismo tono que el interior y el craquelado, le he puesto también cinta carrocera y directamente, una vez que la tengo puesta, ya es muchísimo más fácil no pasarse. Y pinto este borde también. Una vez que haya secado las distintas capas de pintura, retiramos la cinta carrocera. Comprobamos que las líneas han quedado perfectas y ya tenemos la superficie para seguir trabajando y haciendo el decoupage. Lo primero que haremos será recortar nuestra servilleta. La parte superior nos ayudaremos de un pincel humedecido en agua para sacar la celulosa que tiene el papel y que se integre mejor con nuestro fondo. Y las patitas, que están un poco ajustadas al margen que tiene el diseño de la servilleta, lo vamos a recortar con tijera. Ya tenemos la servilleta recortada, voy a pegarla en el soporte. Me aseguro bien de saber cuál es el centro para no equivocarme, porque ahora mismo no tiene el mango puesto. Tenemos que quitar las dos capas que sobran y quedarnos con la única que está estampada. Y el proceso sobre el decoupage ya me habéis visto hacerlo en otras ocasiones. Y por lo tanto no me voy a detener en exceso en estos pasos. Voy a colocar cola mate sobre la superficie en la que va a ir nuestro gallo. A continuación colocamos la servilleta lo más estirada posible y sobre esta un plástico. Puede ser una hoja de plastificar, papel plástico de cocina, una hoja protectora de archivador o incluso papel encerado de cocina. Y aunque no es transparente, también nos sirve porque no se va a adherir. Presionamos la superficie del plástico que acabamos de colocar con los trozos de servilleta que acabamos de retirar, con un paño, un trapo, lo que tengamos a mano o incluso una paleta, y vamos retirando las posibles burbujas o arrugas que queden en nuestra servilleta. Y cuando levantamos, ¡tachán!, nuestra servilleta ya está perfectamente adherida a la superficie. A continuación, para proteger el papel, vamos a darle una capa por encima de la misma cola que hemos utilizado para pegar la servilleta. Siempre con suavidad del centro hacia afuera. Ya sabéis que podemos utilizar cola especial para decoupage en el acabado que tengamos, satinado, mate, brillante o cola normal de carpintero rebajada con agua. Y lo dejamos secar. Para ocultar o tapar un poco la marca que trae la sartén, voy a utilizar una espátula y masilla y la voy a intentar adherir por encima. Esta masilla creo que en algunos países se conoce como enduido, masilla tapajuntas o pasta de stencil, que es la que yo voy a utilizar. Simplemente con una paleta voy a ir pasando y dejando una pequeña carga de pasta y después la voy a lijar para ocultar un poquito la marca. Aunque no se quite del todo, no me importa, porque de momento solo la voy a decorar por la parte en la que no se va a ver este detalle del mango.
Yo creo que ha quedado bastante disimulado, que era lo que intentaba, o ha quedado más disimulado, que era lo que intentaba, y así de momento lo vamos a dejar. Vamos a pintar el mango con el mismo color que hemos pintado la parte interior. Y como en las veces anteriores lo vamos a hacer con una esponja para darle un poquito de textura, y si ya de paso podemos tapar un poquito el estuco que le hemos hecho, pues mejor. Y también pintaremos el borde metálico de la sartén para hacer contraste. Antes de continuar con la manipulación de esta superficie, para protegerla le vamos a dar un par de manos de barniz. Yo voy a utilizar un barniz en spray y lo voy a hacer fuera de cámara. Ya sabéis que lo recomendable es hacerlo en un lugar ventilado. Empiezo la decoración utilizando esta puntilla. Ya la había utilizado en un trabajo anterior y me gustó muchísimo el resultado. Al igual que entonces, voy a introducir una finita cuerda de yute entre medias del calado que lleva esta cinta, porque yo creo que le da un puntito extra. Ya está todo el lazo metido y para pegar la puntilla lo voy a fijar y asegurar aquí con una gotita de silicona caliente, pero después lo voy a pegar con silicona fría. A diferencia de la silicona caliente, que una vez que se enfría no podemos mover nuestros materiales, esta cola sí que tiene un margen de manipulación y por tanto yo creo que lo hace ideal en este trabajo en concreto. Iré colocando una pequeña cantidad de silicona fría sin pasarnos y a continuación presionando nuestra cinta para que se quede adherida. Y cuando hayamos terminado de colocar la puntilla lo dejaremos secar. Y a continuación montamos ya sí nuestra asa terminada. A continuación voy a utilizar esta pátina para darle sombreado a nuestra figura en algunos puntos. Espero que os esté gustando la idea de hoy. Si es así, podéis regalarme un dedito arriba. Me encantaría contar con vosotros de manera habitual. Si no estáis suscritos, ya sabéis que podéis hacerlo pulsando el botoncito rojo de suscripción que aparece debajo de este vídeo. Si activáis la campanita que está al lado, os llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no os perderéis nada. Pero estáis viendo que aquí no termina el vídeo. Es porque no terminaba de convencerme el acabado de este lado de la sartén. Le faltaba algo y tras unos días dejando reposar la idea, me vino la inspiración. Decidí incluir unos stencil para terminar de integrar la decoración. En la parte superior, dos palabras: le coq, gallo en francés. A veces nos suenan las palabras mejor en otros idiomas. Utilizo para esta palabra dos stencils diferentes, uno con letras mayúsculas y otro con minúsculas. He intentado hacer un sombreado, pero no se aprecia en exceso. Primero marco las letras en un tono un poquito más subido que el del fondo y a continuación desplazo un poquito mi plantilla hacia la derecha y hacia abajo para volver a marcar las mismas letras con el mismo tono rojo que tiene toda la sartén. Si os animáis a realizar alguna de las ideas que tengo en el canal, podéis etiquetarme en redes sociales. Estaré encantada de compartir con todos vuestras ideas. Apenas se aprecia el sombreado, pero bueno, tiene su puntito. El siguiente stencil es muchísimo más fácil. Es una malla de gallinero o mallazo de gallinero y simplemente mezclando marrón chocolate y el color granate que ya teníamos en diferentes partes de manera aleatoria y a lo largo de toda la superficie voy marcando algunos trozos de la plantilla. Finalmente integraremos un poquito más las palabras que acabamos de hacer pasando una lija suavemente por encima de manera que queden un poquito desgastadas. Y para acabar y proteger todo el trabajo volveremos a darle un par de manos de barniz acrílico en spray dejando secar bien entre capa y capa. Y así que sí, así me gusta la decoración de este lado de la sartén. Y hasta aquí la idea de hoy. Espero que os haya gustado y entretenido. Tenemos pendiente la decoración de la parte interior de la sartén.
Lo haremos en próximas semanas. Y sin más, me despido hasta la semana que viene. Volveremos con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!